vamos a empezar a ver un poco acerca de la circulación, la irrigación. Vamos a ver la irrigación del cuello, la irrigación arterial. Y vamos a empezar viendo el origen de las arterias que van a irrigar todo el cuello, que son las subclavias y las carótidas comunes. Entonces, si recordamos, este es un repaso que ya lo saben ustedes, donde tendríamos el arco aórtico y tendríamos su primer rama, que es el tronco brachiocefálico. Después tendríamos del lado izquierdo la carótida común y después tendríamos la subclavia izquierda. El tronco, que mide aproximadamente 5 centímetros, el tronco brachiocefálico, se va a dividir en dos, que es la subclavia del lado derecho y la carótida común del lado derecho. Entonces, veamos que esta va a ascender y a la altura de C4 o por el borde superior del cartílago tiroides se va a bifurcar. Y se convierte en dos, que es la carótida interna y esta, que es una rama más delgadita, que es la carótida externa. En la bifurcación vamos a encontrar en esta parte de acá un conjunto de terminaciones nerviosas, principalmente del nervio número 9. ¿Cuál es el 9? El glosofaringio, que tiene varios receptores y que mide la tensión arterial. Recuerda, esta disminuye, activa el tronco cerebral, produciendo una vasoconstricción por medio de los nervios. Y esto se llama el seno carotídeo. Entonces ya estamos viendo dos estructuras que miden la tensión arterial. Esta es una de ellas, que se llama el seno. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál? El aparato yuxtaglomerular, que cuando vimos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, les dije, esto es nuestro baumanómetro natural. Solamente que la otra lo regula, ¿sí? ¿Por medio de qué? De hormonas, y esto es regulado directamente por el sistema nervioso, ¿sí? Por medio de un nervio que es el número 9. Entonces aquí están los vasoreceptores que me van a provocar que este seno carotídeo haya una vasoconstricción, o también que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, los pacientes que tienen taquicardia, yo estimulo este seno y por una reacción vagal automáticamente se les quita la taquicardia por masajes carotídeos. Entonces, cuando vean un paciente que tiene taquicardia sin ninguna causa aparente, ¿cuál creen que es la principal causa de taquicardia? La fiebre. Entonces no le vais a dar ese masaje carotídeo, pues si bajarle la fiebre y se le quita la taquicardia. Pero si no hay ninguna causa aparente, entonces le puedes dar masaje en el seno carotídeo y puede disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Mande? ¿Cómo baja la fiebre? No saben bajar la fiebre todavía. Ya van en primero, mínimo ya tienen que bajar la temperatura. Baño de agua tibia y paracetamol.
Los niños, 2 gotas por kilo de peso. En los adultos, 15 miligramos por kilogramo por dosis. Esa es la dosis del paracetamol. 15 miligramos por kilogramo por dosis. A ver, un niño que pesa 20 kilos, ¿cuántos miligramos le tengo que dar? Supositorio. ¿Ves cuánto? 15 miligramos por kilogramo por dosis. Si pesa 20 kilos, ¿cuánto le tengo que dar? 300. 300 miligramos. ¿De cuánto creen que viene el supositorio? De 300 miligramos. Entonces le puedo poner un supositorio. El Max ni sabía ni cuántos miligramos traía. ¿Cómo lo supo? Sale. Varios receptores son del nervio 9. Son los receptores. Veamos el siguiente, que está aquí en la bifurcación. Aquí tenemos ahora otros receptores, pero estos eran varoreceptores y estos se llaman quimioreceptores. Y estas son ramas del 9 y del 10. ¿Cuál es el 9? Y el 10, el estudiante de ingeniería. Muy bien. Después veamos que estos quimioreceptores sirven para medir la cantidad de oxígeno. Entonces, cuando no llega mucho oxígeno, principalmente al cerebro, también va a haber una respuesta a nivel del sistema nervioso y va a provocar también taquicardia o una vasoconstricción para que aumente más la cantidad de oxígeno que llegue al cerebro por medio de estos dos nervios. Y a esto se le llama el cuerpo carótido. Entonces tengo el seno que por medio de varoreceptores, por el par craneal número 9, me mide la TA. Cuando disminuye, ¿sí?, hay una respuesta del tronco cerebral que me provoca vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca y se le llama el seno carotídeo. En la bifurcación hay quimioreceptores que son el 9 y el 10 que me miden la cantidad de qué. Entonces ese es mi oxímetro natural, como está midiendo la cantidad de oxígeno, ¿sí? Que cuando este disminuye hace una taquicardia, una vasoconstricción y se le llama el cuerpo carotídeo. Entonces este mide la presión y este mide la cantidad de oxígeno. Hasta ahí vamos bien. Ok. Esta carótida interna se va a la base, a la norma inferior del cráneo y va a entrar al cráneo, a la cavidad craneal por medio del foramen carotídeo. De ahí se va a ir por la porción petrosa y va a emerger hacia la cavidad craneal por medio de un foramen que se llama el foramen rasgado o también llamado foramen láser. Ellos deben saber si les preguntan el examen, los forámenes. Bueno, tanto la carótida interna como la carótida común no da ninguna rama a nivel del cuello. Las únicas ramas que se empiezan a dar es por la carótida externa. Entonces, si estamos disecando el cadáver y vemos que da una rama hacia el nivel del cuello, ya desde ahí sabemos que ni siquiera es la carótida común ni la carótida interna. Debe ser la carótida externa porque es la única que va a dar ramas para irrigar el cuello. Vamos a ver que son 4 ramas anteriores y 4 ramas posteriores. Sus 2 ramas terminales de esta carótida externa van a ser 2. La primera, que se llama la temporal superficial, y la maxilar. Así que si les pregunto en el examen, díganme las 2 ramas terminales de la carótida externa: la temporal superficial y la maxilar. Ok. Por la parte anterior, esto es anterior y esto es posterior, va a dar una rama pequeñita aquí, que está inmediatamente después de la bifurcación, que se llama la rama tiroidea superior. Esa no venía del muro. Ese sería el nivel de C3. No, recuerden que está por arriba de la bifurcación. Por arriba de la rama tiroidea superior tenemos otra rama,
que va a ir a irrigar la base de la boca y la lengua. Se llama la arteria lingual. Y por arriba de la rama lingual va a nacer otra arteria que va a irrigar toda la parte anterior de la cara. ¿Cómo se llama entonces? La arteria facial. Entonces ya vimos las 4 ramas anteriores que da la carótida externa: la tiroidea superior, la lingual, la facial y la maxilar, que son las 4 ramas anteriores que me va a dar la carótida externa. Veamos ahora las que están por la parte posterior. Ya más fácil no se los puedo poner, en el MUR les dice todas al mismo tiempo. Entonces, por la parte posterior van a ser la primera rama, que se llama la faringia ascendente. Después de la faringe ascendente me va a dar otra rama, que se llama la rama occipital. Y después da la auricular posterior. ¿Sí es posible? Y después me va a dar ¿cuál? La temporal superficial. Y entonces esas serían las 4 ramas por la parte posterior: la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior y la temporal superficial. Y esas son las 8 ramas principales de la carótida externa. Después cada una tiene ramas. Empecemos viendo la tiroidea superior. Vamos a ver acá y vamos a tener el cartílago tiroides. Aquí abajo tendría yo el cartílago cricoides. Y aquí ya se formaría la tráquea. Y aquí tendría el hueso yoides. Entre el hueso yoides y el cartílago tiroides hay una membrana. Se llama la membrana tiroidea. Y entre el cartílago tiroides y el cricoides hay una membrana también. Se llama la membrana cricotiroidea. Y entonces aquí vendría la arteria tiroidea superior. Y la arteria tiroidea superior va a dar su primer rama, que va a irrigar la laringe y va a penetrar por esta membrana que se llama la membrana tiroidea, que se llama la laringia superior. Después desciende y va a dar otra rama, que ahora va a penetrar la membrana cricotiroidea, que se llama la laringia inferior. Y aquí tendríamos entonces la glándula tiroidea, por eso se llama la arteria tiroidea, y va a dar sus 3 ramas terminales, que es una interna, una externa y una que va por atrás, que se llama una posterior. Entonces las ramas terminales de la tiroidea superior es una rama externa, una interna y una posterior, ¿sí? Y sus otras ramas serían la laringia superior y la laringia inferior. Y por acá pasaría un músculo gigante que divide el cuello en 2 triángulos. ¿Cómo se llama ese músculo? El esternocleidomastoideo. Y también da una rama que va a irrigar a ese músculo, que se llama la rama esternocleidomastoideo. Y entonces serían las ramas de la tiroidea superior. ¿Se acuerdan? Laringe superior, esternocleidomastoidea. Laringe inferior, su rama interna, externa y posterior. Muy bien, se aprende. Veamos la última, porque vamos que veamos el canal. Esta se llama la lingual. La lingual va a dar 3 ramas.
la sublingual, muy bien, la dorsal y va aquí al hueso yoides también. La comunicación. La yoidea. Entonces tenemos la yoidea, la sublingual y la dorsal. Y estas dorsales van por la parte externa de la lengua y se unen con la otra lingual que viene del otro lado, en la parte anterior de la lengua. Entonces da sus tres ramas: la yoidea, la sublingual y la dorsal. Y la dorsal se anastomosa con la otra lingual Queda de derecho. a la parte anterior de la lengua. Ahí se une. Ahí la Max, enséñale Max. Ahí están las arterias. Sale, vamos al cadáver.